La tierra estaba fría, húmeda, pegándose a la piel como si quisiera tragársela. No había gritos ya. No había pasos. Solo respiración entrecortada y el sabor metálico de la sangre en la boca. La habían dejado ahí, golpeada, rota, como se abandona algo que nunca importó. El camino de tierra se extendía vacío, indiferente, y el cielo gris parecía observar sin intención de intervenir. Si alguien pasaba, pensó ella, tal vez no se detendría. Tal vez fingiría no ver. Tal vez eso era lo normal. Había aprendido rápido que el viaje no era una promesa, sino una apuesta. Cuando aceptó convertirse en una novia por correo, no lo hizo por ingenuidad, sino por cansancio. Cansancio de sobrevivir, de huir, de explicar su existencia a gente que nunca quiso escuchar. Las cartas hablaban de una vida simple, de una casa en la montaña, de silencio y respeto. No de amor eterno, pero sí de algo parecido a la paz. Y eso le había parecido suficiente. Ahora, con el cuerpo temblando y la ropa rota, entendía cuán frágiles eran las palabras cuando viajaban sin testigos. Intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a quedarse quieta. Cada respiración era un recordatorio de lo que había ocurrido horas antes. El carruaje se había detenido de golpe. Las voces no eran las que esperaba. No hubo explicaciones largas, solo reproches, sospechas, ira mal dirigida. Nadie quiso escuchar cuando intentó hablar. La violencia llegó sin ceremonia, rápida, torpe, definitiva. Luego, el empujón final, la caída, el polvo. Y el sonido de ruedas alejándose, llevándose consigo cualquier versión del futuro que aún existiera. El bosque rodeaba el camino como una frontera viva. Árboles altos, raíces expuestas, ramas que crujían con el viento. Allí, donde la civilización se rendía, la montaña imponía sus propias reglas. Ella lo sabía. Había crecido cerca de lugares así, donde nadie venía a salvarte si no gritabas lo suficiente. Pero esa vez no gritó. Tal vez porque ya no quedaba voz. Tal vez porque, por primera vez, no estaba segura de querer que alguien la encontrara. El tiempo perdió forma. Podrían haber sido minutos o una hora. El dolor se mezcló con recuerdos sueltos. La primera carta, la caligrafía firme, la promesa de un hombre que no pedía más de lo que ofrecía. Se preguntó si él sabría lo ocurrido. Si alguien le diría que su futura esposa había quedado tirada en un camino, como una mentira mal contada. La idea le provocó una risa seca que terminó en tos. Entonces, algo cambió. No fue un sonido claro, ni una sombra definida. Fue una sensación, esa certeza primitiva de no estar completamente sola. El bosque había guardado silencio antes, pero ahora parecía contener la respiración. Ella abrió los ojos con esfuerzo y vio, a lo lejos, una figura inmóvil entre los árboles. No avanzaba, no retrocedía, solo observaba. El hombre de la montaña no se acercó de inmediato. Era alto, de espalda ancha, vestido con ropa gastada por el clima y los años. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, no de edad, sino de costumbre. Vivía allí desde siempre, o eso parecía. Para él, los caminos eran advertencias, no invitaciones. Había aprendido a no intervenir cuando la montaña no se lo pedía, y la montaña rara vez pedía. Había salido esa mañana por rutina. Revisar trampas, observar el clima, confirmar que el invierno aún tardaría en llegar. No esperaba encontrar nada fuera de lugar, pero la vio. Primero como una forma, luego como una persona. Una mujer tirada, herida, respirando con dificultad. No era la primera vez que veía restos de decisiones ajenas, pero sí la primera en mucho tiempo que algo le incomodaba el pecho. Se quedó donde estaba. Sabía que acercarse implicaba involucrarse, implicaba preguntas, implicaba consecuencias, y él había construido su vida para evitar todo eso. Vivía solo porque así lo había decidido. La montaña no exigía explicaciones y él le había dado su lealtad a cambio de silencio. Ella también lo vio con más claridad ahora. Pensó que era una alucinación, una imagen creada por el dolor. Cerró los ojos y los volvió a abrir. La figura seguía allí. No hablaba, no corría, no mostraba intención alguna. Y eso, extrañamente, la tranquilizó más que cualquier promesa de ayuda. El viento sopló entre los árboles, trayendo consigo el olor a resina y tierra húmeda.
El hombre dio un paso adelante y luego se detuvo otra vez. Había algo familiar en esa escena, algo que no lograba nombrar. No la mujer, sino el momento, el abandono, la violencia silenciosa, la forma en que alguien era dejado atrás para que la naturaleza decidiera. No era la primera vez que presenciaba algo así. Años atrás, en este mismo camino, había visto a otro cuerpo. No una mujer, sino un hombre. Golpeado, inconsciente, con la misma indiferencia alrededor. Aquella vez no había hecho nada. Se había ido, y la montaña no lo castigó por ello. Pero él sí lo hizo durante años, en silencios largos y noches sin sueño. La mujer intentó hablar, pero solo logró emitir un sonido débil. No era una súplica, era una constatación. Seguía viva, y alguien lo sabía. El hombre de la montaña apretó los puños. Dio otro paso, esta vez más cerca. Podía ver los moretones, la sangre seca, el temblor involuntario de su cuerpo. Podía ver que no fingía, que no era una trampa, que, si se iba, probablemente no habría una segunda oportunidad. Aún así, se detuvo. Miró alrededor como si esperara una señal. La montaña permaneció en silencio. Siempre lo hacía cuando la decisión era humana. Ella cerró los ojos otra vez. El cansancio era más fuerte que el miedo. Pensó que, si ese hombre era real, recordaría su rostro. Y si no, al menos moriría sabiendo que no había estado completamente sola al final. Pero el final no llegó. Desde lo profundo del bosque, un sonido rompió la quietud. Un silbido corto, antiguo, que no pertenecía al viento ni a los animales. El hombre de la montaña se tensó de inmediato. Giró la cabeza, atento. Ese sonido no se escuchaba desde hacía años. Desde antes de que decidiera vivir sin pasado. Ella no lo oyó. Ya estaba cayendo en la oscuridad con la tierra fría como último apoyo. No supo que, en ese instante, algo más que su destino acababa de cambiar. No supo que, el pasado, al que creía enterrado, estaba a punto de regresar por el mismo camino por el que ella había sido abandonada. El hombre de la montaña dio un paso definitivo hacia ella, pero no fue el único que se movió entre los árboles. Muy lejos, casi fuera de la vista, otra figura avanzaba lentamente, siguiendo un rastro antiguo. Un rastro que no había sido borrado del todo, y que, después de muchos años, volvía a reclamar su lugar. Keep going. El silbido volvió a sonar, más cerca, como si alguien lo repitiera para asegurarse de que fuera escuchado. El hombre de la montaña no respondió con la voz. Respondió con el cuerpo. Se quedó inmóvil, midiendo el bosque con la mirada, buscando el origen exacto entre troncos y sombras. Ese silbido no era de un desconocido. Era de alguien que conocía el camino, alguien que había aprendido a hablarle al bosque sin despertarlo. Pero la mujer se estaba yendo. Su respiración se hizo más lenta, como si cada inhalación costara una negociación con el dolor. El hombre maldijo en voz baja, una palabra áspera que se perdió entre hojas. No tenía tiempo para fantasmas. No hoy. Se arrodilló junto a ella con cautela, no por miedo a que lo atacara, sino por respeto a lo frágil. Le tocó el cuello con dos dedos, buscando pulso. Lo encontró. Débil pero presente. La vio de cerca y notó algo que le apretó el pecho. No era solo la paliza, era el abandono. Esa expresión no era de alguien que hubiera perdido una pelea, sino de alguien a quien le habían enseñado que su vida podía ser tirada al suelo sin consecuencias. Le habló sin esperar respuesta. Hoy él dijo como si la palabra tuviera peso. No te mueras aquí. La mujer abrió apenas los ojos, una rendija oscura. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. El hombre no insistió. La montaña no pedía discursos, pedía acción. Miró alrededor una vez más. El silbido no se repitió. Quizá había sido el viento jugando con su memoria. Quizá no. Aún así, supo que, si se quedaba demasiado tiempo en el camino con ella, se convertiría en un blanco fácil, no para animales, sino para hombres. Y los hombres eran peores que cualquier lobo. Se quitó el abrigo pesado y lo extendió bajo el cuerpo de la mujer con movimientos torpes, intentando no lastimarla más. Luego, con la fuerza de quien ha cargado troncos, pieles y soledad toda la vida, la levantó en brazos. Ella pesaba menos de lo que debería. O tal vez era él quien, de pronto, sentía el peso de todo. Cuando la alzó, la mujer emitió un gemido apagado. El hombre apretó la mandíbula.
Aguantar, murmuró. No falta tanto. No sabía si era verdad. La cabaña quedaba a buena distancia y el camino hasta allí no era amable. Pero la mentira, a veces, era una cuerda para que el cuerpo no se soltara. Entró al bosque por un sendero que no se veía desde el camino. Los árboles se cerraron alrededor como puertas. La luz se volvió más escasa. El suelo estaba cubierto de agujas y ramas secas que crujían bajo sus botas. Él avanzaba rápido, con la mujer contra el pecho, sintiendo su respiración irregular. Cada tanto miraba hacia atrás, no por paranoia, sino por costumbre. En la montaña, sobrevivía quien no confiaba demasiado. Mientras caminaba, la mente le lanzó preguntas que llevaba años evitando. ¿Quién la dejó ahí? ¿Por qué? ¿Qué hizo ella? Y luego, la pregunta más incómoda. ¿Qué te importa? No se respondió. Se limitó a seguir. La cabaña apareció entre los árboles como una idea antigua. Madera oscura, techo bajo, humo apenas visible en el aire. Nadie la habría encontrado si no supiera dónde mirar. Él la había construido así a propósito, lejos del mundo, lejos de cualquiera que viniera con palabras bonitas y manos sucias. Abrió la puerta con el hombro y entró. El interior olía a leña, cuero y hierbas secas colgadas en ristras. No era cómodo, pero era seguro. La dejó con cuidado sobre una cama estrecha, hecha con mantas gruesas. Luego encendió la lámpara de aceite. La luz tembló, creando sombras que bailaban en las paredes. La mujer estaba pálida. Tenía el labio partido, marcas oscuras en los pómulos y una hinchazón evidente cerca de las costillas. Él no era médico, pero la vida le había enseñado lo suficiente. Había visto fracturas, había visto fiebre, había visto gente morir por no limpiar una herida. Abrió un cajón, sacó un paño limpio, una botella de alcohol y un frasco de ungüento. Sus manos eran grandes, ásperas y por eso se movía con una delicadeza extraña, como si temiera romperla más. Le limpió la sangre seca con cuidado. La mujer se estremeció casi sin despertar. Él la sostuvo con una mano, estabilizándola. Tranquila, dijo, aunque ella no parecía oírlo. Aquí no. Al apartar un mechón de cabello pegado a la frente, descubrió una cicatriz antigua cerca de la sien. No era de la paliza reciente. Era de otra época. Eso lo inquietó más que los golpes frescos, porque le habló de una historia larga, repetida, de alguien que no había conocido la violencia solo una vez. Mientras trabajaba, escuchó de nuevo el bosque, atento a cualquier ruido. Nada, solo el crepitar del fuego. Aún así, el recuerdo del silbido seguía clavado en su nuca. Le palpó con cuidado las costillas. Ella gimió un sonido breve de dolor reprimido. Él detuvo la mano. Costillas, murmuró. Le dio un sorbo de agua con una cuchara. La mujer tragó con dificultad. Sus labios se movieron. No, susurró, casi sin aire. Él se inclinó, intentando escuchar. ¿Qué? La mujer abrió los ojos un poco más. La mirada no era de súplica. Era de miedo. No me devuelva. El hombre de la montaña sintió un golpe extraño en el estómago, como si la frase le hubiera arrancado una espina que no sabía que tenía. Ella no decía ayúdeme, no decía sálveme, decía no me devuelva, como si el mundo solo tuviera dos opciones, ser abandonada aquí o ser entregada de vuelta a quienes la habían destruido. No voy a devolverte a nadie, dijo él, y se sorprendió de lo firme que sonó su voz. La mujer parpadeó, desconfiada. Luego la oscuridad la volvió a tragar, pero esta vez no por rendición, sino por agotamiento. Él se quedó mirándola un instante. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, y sin embargo, ya había cruzado una línea que se había prometido no cruzar jamás. Había dejado entrar a alguien. El hombre de la montaña caminó hacia la mesa, se sirvió un poco de agua en un vaso y bebió como si quisiera borrar el sabor del pasado. Se apoyó en la madera, respirando lento. Su casa, de pronto, se sentía diferente. No invadida. Diferente. Como si el silencio ya no le perteneciera solo a él. Volvió junto a la cama, revisó su respiración. Luego se dirigió a un rincón, donde guardaba un viejo rifle, no por amenaza, sino por prudencia. Lo dejó a mano. Abrió la ventana apenas, suficiente para escuchar mejor el exterior. El bosque seguía quieto. Demasiado. Caminó hasta la puerta, la entreabrió y miró hacia la oscuridad de los árboles. El aire era frío y tenía ese olor que anuncia cambios. Entonces lo oyó.
una rama quebrándose lejos con un peso humano detrás. Se tensó. No era un ciervo, no era un zorro, era alguien que caminaba sin ocultarse del todo, como quien sabe que el que vive allí terminará escuchándolo. El hombre de la montaña salió al porche, cerró la puerta detrás de sí con suavidad. No quería despertar a la mujer. Bajó los escalones con calma y se quedó de pie en el claro, dejando que la luna le dibujara la silueta. No buscó esconderse. Si alguien venía, lo enfrentaría. La figura apareció entre las sombras a varios metros, sin apuro. Alto también, pero más delgado. Un abrigo viejo, un sombrero gastado. Y algo en su manera de moverse un ritmo conocido. No puede ser, murmuró el hombre de la montaña, aunque nadie le había preguntado. La figura se detuvo donde la luz la alcanzaba lo suficiente. El rostro estaba parcialmente oculto, pero los ojos eran claros y directos. Esos ojos no pertenecían a un extraño. El recién llegado levantó una mano en señal de paz. No sonrió. La montaña no era lugar para sonrisas fáciles. Pensé que te encontraría aquí, dijo con una voz que venía de un tiempo enterrado. El hombre de la montaña sintió que el corazón le golpeaba una vez fuerte como un martillo contra madera. «Estás muerto», respondió casi como un reproche. El viejo amigo inclinó la cabeza como si aceptara la acusación. Eso creí yo también durante años. El hombre de la montaña apretó los puños. Una parte de él quería avanzar y golpearlo. Otra quería retroceder y cerrar la puerta, fingir que nada era real. Pero el bosque no permitía fingimientos por mucho tiempo. «¿Cómo encontraste mi rastro?», preguntó con la voz baja. El viejo amigo miró hacia la cabaña y luego volvió a mirarlo a él. «No vine por ti», dijo. «Vine por lo que dejaste en el camino, aunque hoy no fuiste tú quien dejó el cuerpo». El hombre de la montaña se quedó helado. «¿La viste?». «La vi», confirmó el viejo amigo. «Y vi algo más. Huellas de ruedas. Y hombres que creen que la montaña es un lugar donde pueden tirar problemas y olvidarlos». El hombre de la montaña sintió que la calma se le rompía por dentro. «Ella está adentro», dijo, sin apartar la mano del cinturón. «Está viva». «Lo sé», respondió el viejo amigo. «Por eso estoy aquí». Hubo un silencio largo, cargado. El fuego crepitó dentro de la cabaña como si escuchara. «No tienes derecho a volver», dijo el hombre de la montaña, cada palabra afilada. «No después de». El viejo amigo alzó la mirada y por primera vez su voz mostró algo parecido al cansancio. «Lo sé. Pero si no vuelvo ahora, ella no llega al amanecer». El hombre de la montaña tragó saliva. El aire se volvió más frío. «¿Quién la busca?», preguntó. El viejo amigo miró hacia el bosque, donde la oscuridad parecía más profunda de lo normal. «Los mismos que la trajeron», dijo. «Y no tardarán». El hombre de la montaña sintió el impulso de mirar hacia la puerta, hacia la mujer dormida, hacia esa vida que había cargado sin saber por qué. Luego volvió la mirada al hombre frente a él. Su pasado, su deuda, su herida abierta. «Si cruzas esa puerta», empezó. «No vengo a quedarme», lo cortó el viejo amigo. «Vengo a pagar lo que debo». El hombre de la montaña no respondió de inmediato. Solo escuchó el bosque, otra rama, más lejos. Y luego, un silencio que no era natural. Finalmente, dio un paso hacia atrás, abriendo el camino hacia la cabaña. «Entra», dijo. «Pero una sola cosa. No hables con ella todavía». El viejo amigo asintió. Pasó junto a él, lento, como quien cruza un umbral sagrado. Antes de subir los escalones, se detuvo y dijo casi en un susurro: «¿Te acuerdas del silbido?». El hombre de la montaña cerró los ojos un segundo. «Sí». «Entonces recuerda esto», añadió el viejo amigo. «Cuando lo oigas otra vez, ya no será yo». Y en ese instante, desde algún punto del bosque, un sonido respondió. No era el silbido viejo, era otro, más agudo, más corto, como una señal entre hombres que no temen a la montaña. El hombre de la montaña apretó la mandíbula, miró la oscuridad y supo con una certeza brutal que el camino por el que ella había sido abandonada no estaba vacío, solo estaba esperando. El hombre de la montaña cerró la puerta con cuidado, como si el simple gesto pudiera contener lo que se acercaba. Dentro, el fuego seguía ardiendo, ignorante del peligro. La mujer dormía, ajena a las voces, a los pasos, a los rastros que ya no podían borrarse. Su respiración era débil, pero constante. Vivía. Y eso, en ese momento, era lo único que importaba.
El viejo amigo dejó su abrigo junto a la pared y se quedó de pie, observando el interior de la cabaña como si entrara a un lugar sagrado. No dijo nada. No hacía falta. Entre ellos, las palabras sobraban y el pasado pesaba demasiado como para nombrarlo sin romper algo más. Afuera, el bosque volvió a moverse. No con prisa, sino con intención. El hombre de la montaña tomó el rifle y apoyó la culata en el suelo, no como amenaza, sino como promesa. Había elegido. Tal vez tarde, tal vez mal, pero había elegido. Miró a la mujer una última vez antes de apagar la lámpara, dejando solo el resplandor del fuego. Su rostro, aún marcado por la violencia, tenía ahora algo distinto. No esperanza, todavía no, pero se resguardó. Un margen pequeño, frágil, entre la vida y el abandono. El hombre de la montaña se colocó junto a la puerta, atento, inmóvil. El viejo amigo se sentó frente al fuego, en silencio. Afuera, la montaña escuchaba. Y por primera vez en muchos años, no permaneció indiferente. El viento golpeó la cabaña como un aviso tardío. No era una amenaza directa, sino una confirmación. Lo que había sido enterrado estaba despierto. El hombre de la montaña sostuvo la respiración, escuchando más allá del sonido del bosque, más allá del fuego. Sabía que esa noche no terminaría con el amanecer. La mujer se movió levemente en la cama, como si la montaña misma le susurrara que resistiera un poco más. Afuera, pasos lejanos marcaron un ritmo lento, paciente. Y dentro de la cabaña, 3 destinos distintos quedaron atrapados en el mismo silencio, esperando el momento en que el pasado dejara de observar y decidiera entrar. El hombre de la montaña apoyó la espalda contra la pared de madera, sintiendo como el frío nocturno intentaba filtrarse por las rendijas. No dormía. No pensaba, solo estaba presente como había aprendido a estar cuando la vida exigía atención absoluta. Cada sonido tenía peso, cada silencio, intención. El viejo amigo, frente al fuego, mantenía la mirada baja. No vigilaba la puerta, vigilaba su memoria. Sabía que, al regresar, había reabierto algo que nunca cicatrizó del todo. Afuera podían venir hombres armados, pero el verdadero peligro era lo que aún no habían dicho. La mujer respiró hondo una vez más. Ese sonido simple, humano, fue suficiente para anclar la decisión del hombre de la montaña. Pasara lo que pasara, no la devolvería al camino. No esa noche, no nunca. El bosque se calmó de pronto como si hubiera tomado nota. Y en esa quietud densa, pesada, quedó claro que el abandono había sido solo el comienzo. Lo que venía no era huida ni silencio, sino confrontación. La montaña, paciente, aguardaba el siguiente movimiento. El fuego crujió una última vez, lanzando chispas breves contra la piedra. La mujer siguió respirando, aferrada a ese hilo invisible que aún la sostenía en este lado de la noche. El hombre de la montaña no se movió. El viejo amigo tampoco. Afuera, la oscuridad no se retiró, solo esperó. Y en ese instante quedó sellado algo que ninguno de los 3 podía deshacer. La mujer ya no estaba sola, el pasado había regresado y la montaña había dejado de ser un refugio silencioso para convertirse en un escenario donde todo tendría que resolverse. El amanecer no llegó de inmediato. Antes, la noche decidió probarlos un poco más. El hombre de la montaña seguía de pie, inmóvil, mientras el viejo amigo se levantó del banco frente al fuego y caminó despacio hacia la mesa. Sus movimientos eran tranquilos, pero no confiados. Cada gesto revelaba a alguien que había aprendido a medir el tiempo en peligros, no en horas. «Sigues vigilando como si el bosque pudiera traicionarte», dijo el viejo amigo, rompiendo el silencio. El hombre de la montaña no respondió enseguida. Miraba a la puerta, no al hombre. «El bosque no traiciona», dijo finalmente. «Las personas sí». El viejo amigo asintió como si aceptara una verdad que ya conocía demasiado bien. Apoyó las manos sobre la mesa y miró hacia la habitación donde la mujer dormía. «Está peor de lo que aparenta», dijo. «No solo por los golpes». «No hables de ella como si fuera un problema», respondió el hombre de la montaña, sin elevar la voz. «No lo es», dijo el viejo amigo. «Es una consecuencia». Eso sí logró que el hombre de la montaña lo mirara.
Sus ojos se encontraron tensos, cargados de años no hablados. Tú siempre fuiste bueno poniendo nombres que no duelen, dijo el hombre de la montaña. Por eso te fuiste. El viejo amigo respiró hondo. Caminó hasta la ventana y miró afuera, donde el bosque empezaba a aclararse lentamente. Me fui porque sabía lo que venía, respondió. Y porque tú decidiste quedarte. El silencio volvió a ocupar el espacio. Afuera, un pájaro rompió la quietud con un canto breve. El mundo seguía girando, aunque dentro de la cabaña todo pareciera suspendido. La mujer se movió de nuevo. Esta vez abrió los ojos. No del todo. Lo suficiente para darse cuenta de que no estaba en el camino. El techo de madera, el olor a humo, el calor tenue del fuego, todo era extraño, pero no hostil. Intentó incorporarse y el dolor le atravesó el costado como un aviso. No, dijo una voz firme. El hombre de la montaña se acercó de inmediato. Apoyó una mano cerca de su hombro, sin tocarla del todo. No te muevas, dijo. Todavía no. Ella lo miró, confundida, alerta. Sus ojos recorrieron la habitación hasta detenerse en el otro hombre. El viejo amigo no se acercó. Se mantuvo a distancia, consciente de que su presencia podía ser más amenaza que alivio. ¿Dónde? Intentó decir ella, pero la voz se le quebró. Estás a salvo, respondió el hombre de la montaña. Por ahora. Esa última frase no era tranquilizadora, pero era honesta. Y ella lo percibió. Asintió apenas y cerró los ojos otra vez, no por debilidad, sino por estrategia. Había aprendido a conservar energía. El viejo amigo observó la escena en silencio. Luego habló con cuidado. Ella necesita descansar, dijo. Y tú necesitas escuchar algo. El hombre de la montaña lo miró con desconfianza. Lo que tenga que decir puede esperar. No, respondió el viejo amigo. Lo que viene no. Se acercó un poco más, bajando la voz. Los hombres que la trajeron no eran improvisados. No eran campesinos enojados ni oportunistas. Eran intermediarios. Gente que mueve personas como si fueran mercancía defectuosa. El hombre de la montaña apretó los dientes. Aquí no, dijo. Aquí no mueven nada. Eso crees tú, respondió el viejo amigo. Pero ya entraron al bosque, y cuando lo hacen, no se van sin cerrar cuentas. El hombre de la montaña miró hacia la puerta, luego al rifle, luego a la mujer. ¿Cómo lo sabes?, preguntó. El viejo amigo bajó la mirada. Porque yo los vi antes, dijo, años atrás. Y no actué. La confesión quedó flotando en el aire, pesada. El hombre de la montaña entendió entonces por qué había regresado. No por nostalgia, no por él, por una deuda vieja que había cambiado de rostro. No voy a huir, dijo el hombre de la montaña. Ni voy a entregarla. No te lo pediría, respondió el viejo amigo. Pero tampoco puedes quedarte aquí esperando. Esta es mi casa. Y ahora también es su refugio, dijo el viejo amigo. Eso cambia las reglas. La mujer abrió los ojos de nuevo, esta vez más alerta. Había escuchado lo suficiente. No quiero problemas, dijo con esfuerzo. Si tengo que irme. El hombre de la montaña se volvió hacia ella de inmediato. No, dijo, firme. No te vas a ir herida al bosque. El viejo amigo añadió con voz más suave. Los problemas no los trajiste tú, solo te pusieron en medio. Ella lo miró, desconfiada. ¿Quién es él?, preguntó, señalando al viejo amigo. El hombre de la montaña dudó un segundo. Alguien que ya debería haberse quedado lejos, respondió. El viejo amigo aceptó la definición sin quejarse. Me llamo, empezó a decir, pero se detuvo. Eso no importa ahora. Ella cerró los ojos otra vez, agotada. Pero algo había cambiado en su respiración. Ya no era puro miedo, era cálculo. El día avanzó lento. El hombre de la montaña salió varias veces a revisar el perímetro. El viejo amigo preparó infusiones con hierbas que conocía bien, ayudando a bajar la fiebre incipiente. No hablaban mucho, cada uno ocupaba su rol como si lo hubieran ensayado años atrás. Al caer la tarde, el hombre de la montaña regresó con el ceño fruncido. Hay huellas, se dijo, 2, tal vez 3 hombres, rodeando. El viejo amigo asintió. No vienen con prisa, dijo. Eso es peor. La mujer los observó desde la cama, en silencio. Había entendido algo esencial. No era una invitada. Era el centro del conflicto. Si me buscan, dijo, es porque alguien mintió sobre mí. El hombre de la montaña la miró. Aquí nadie dice quién eres, respondió. ¿Eso lo haces tú? Ella sostuvo su mirada. Por primera vez desde el camino, no se sintió invisible. Afuera, el bosque volvió a callar. No por paz,
por expectativa. El viejo amigo tomó su abrigo. Cuando oscurezca, dijo, intentarán acercarse más. Entonces no esperaremos, respondió el hombre de la montaña. ¿Qué harás?, preguntó ella. Él respondió sin dudar. Voy a cerrar el camino. Y en ese momento, la mujer entendió que el hombre que había vivido escondido toda su vida estaba a punto de enfrentarse al mundo por ella. El hombre de la montaña tomó la linterna y la colgó del cinturón. El gesto no era apresurado, pero sí definitivo. El viejo amigo lo observó sin intervenir. Había aprendido, hacía mucho tiempo, que cuando ese hombre se movía así, ya no había vuelta atrás. La mujer cerró los ojos, no para dormir, sino para ordenar el miedo. Escuchó el roce de las botas contra la madera, el clic metálico del rifle, el crujido del fuego. Todo era real, todo estaba ocurriendo. Vuelve, dijo ella, sin abrir los ojos. El hombre de la montaña se detuvo un segundo. Voy a hacerlo, respondió, pero no voy a dejar el camino abierto. Salió al exterior. El bosque lo recibió sin palabras. El viejo amigo se quedó dentro, junto a la mujer, escuchando cómo los pasos se alejaban y sabiendo que, cuando regresaran, ya nada sería igual. La noche volvió a cerrarse sobre la cabaña, no como amenaza, sino como preludio, porque esta vez nadie sería dejado atrás en la tierra sin respuesta. La noche avanzó con pasos suaves, casi respetuosos. El hombre de la montaña se internó entre los árboles, siguiendo un sendero que solo él reconocía, uno que no dejaba marcas claras y se perdía entre raíces viejas. Cada paso era una decisión. No caminaba para atacar, sino para cerrar posibilidades, para hacerle saber a cualquiera que el bosque no estaba vacío ni distraído. Dentro de la cabaña, el viejo amigo permanecía sentado cerca de la cama. La mujer respiraba con dificultad, pero ya no deliraba. El calor del fuego y las infusiones habían contenido lo peor. Aún así, el dolor seguía ahí, silencioso, ocupando espacio en cada movimiento. No deberías estar sola, dijo el viejo amigo, rompiendo el silencio con cautela. Ella abrió los ojos lentamente y lo miró. Su mirada ya no era la de alguien inconsciente, sino la de quien evaluó. No estoy sola, respondió. Solo estoy quieta. Él asintió, aceptando la corrección. Eso también es sobrevivir, dijo. Ella guardó silencio un momento. Luego habló con voz baja pero firme. No pregunté antes porque no tenía fuerzas, dijo. Ahora sí. ¿Por qué volviste? El viejo amigo tardó en responder. Miró el fuego, como si la respuesta estuviera escrita en las llamas. Porque hace años vi algo parecido a ti, dijo. Y miré hacia otro lado. Ella frunció el ceño. ¿Parecido cómo? Abandonada, respondió él. Golpeada. Sin nombre para nadie. La mujer apretó los labios. El recuerdo era demasiado cercano. ¿Murió?, preguntó. El viejo amigo cerró los ojos un instante. Sí. Ella no dijo nada. ¿No hacía falta? En ese silencio compartido había más comprensión que en cualquier consuelo. Afuera, el hombre de la montaña se detuvo junto a una elevación del terreno. Desde allí podía ver parte del camino por el que ella había sido arrojada. Se agachó y tocó el suelo. Las huellas eran claras para quien sabía leerlas. Botas pesadas, pasos seguros, sin urgencia. Gente acostumbrada a moverse con impunidad. Marcó mentalmente cada rastro. No para seguirlos ahora, sino para saber por dónde regresarían. Porque siempre regresaban. Dentro de la cabaña, la mujer se incorporó un poco, apoyándose en el codo. El dolor le arrancó un gesto breve, pero no se quejó. No me dijeron sus nombres, dijo. Solo hablaban de mí como si no estuviera. El viejo amigo la observó con atención. ¿Qué te dijeron? Que no era lo que esperaban, respondió. Que alguien había exagerado. Que el trato no valía la pena. ¿Trato?, repitió él. Ella asintió. No era un matrimonio, dijo. Era un intercambio. El viejo amigo sintió un peso en el pecho. ¿Sabías? Sabía que no era amor, respondió. Pero no que era desechable. El fuego crepitó. Afuera, una rama se quebró lejos. No era amenaza inmediata, pero era presencia. Te buscan, dijo el viejo amigo. No para llevarte de vuelta, para corregir un error. El error soy yo, dijo ella, sin dramatismo. No, corrigió él. El error es creer que alguien puede decidir cuánto vales. Ella lo miró, sorprendida por la convicción en su voz. Hablas como si ya hubieras aprendido eso, dijo. El viejo amigo sonrió apenas, sin alegría. Lo aprendí tarde.
El hombre de la montaña regresó a la cabaña poco antes de la medianoche. Entró sin ruido, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella un segundo. Luego miró a la mujer y al viejo amigo. Se están moviendo, dijo. No rápido, rodeando. El viejo amigo se levantó. ¿Cuántos? 2 seguros, respondió. Tal vez un tercero. La mujer los miró a ambos. No quiero ser una carga, dijo. Si tengo que salir. No, dijo el hombre de la montaña, cortando la frase. No otra vez. Ella sostuvo su mirada. Vio algo distinto en él. No compasión. Decisión. Entonces dime la verdad, pidió. ¿Por qué me ayudas? El hombre de la montaña dudó. No estaba acostumbrado a responder ese tipo de preguntas. Porque te dejaron en la tierra, dijo finalmente. Y nadie debería ser dejado así. Ella asintió lentamente. Entonces escúchame tú también, dijo. No voy a esconderme. El viejo amigo frunció el ceño. No estás en condiciones. No voy a correr, continuó ella. Pero tampoco voy a fingir que no existo. El hombre de la montaña la observó largo rato. Luego habló. Si se acercan, dijo, no entrarán aquí. ¿Cómo lo sabes? Preguntó ella. Porque el bosque no los quiere, respondió. Y yo tampoco. El silencio volvió a instalarse. Afuera, el viento cambió de dirección. Traía consigo un olor distinto. Metal, sudor, humo viejo. El hombre de la montaña lo reconoció de inmediato. ¿Tienen armas?, dijo. El viejo amigo asintió. Y prisa añadió. Algo los apuró. La mujer cerró los ojos un segundo y respiró hondo. Entonces no es solo por mí, dijo. Algo salió mal. El hombre de la montaña cargó el rifle. Quédate aquí, le dijo al viejo amigo. Si pasa algo, no la dejes sola. El viejo amigo lo miró fijamente. No esta vez, dijo. No la dejó. El hombre de la montaña abrió la puerta y salió otra vez al bosque. La oscuridad lo recibió como a uno de los suyos. Se movió rápido ahora, no para esconderse, sino para mostrarse donde debía. Golpeó una rama a propósito. Dejó huellas falsas. Habló con la montaña en su propio idioma. Los hombres se detuvieron. Lo sabían. Alguien los había visto. Dentro de la cabaña, la mujer escuchó el eco distante de un silbido. No el viejo, otro. Más seco, más corto. Ese sonido, dijo. Lo usaban entre ellos. El viejo amigo la miró con gravedad. Eso significa que están cerca, dijo. Ella apretó los dientes. Entonces no voy a estar en la cama, dijo. Intentó levantarse. El dolor fue intenso, pero no la derribó. El viejo amigo la sostuvo. Despacio, dijo. No te rompas ahora. No estoy rota, respondió ella. Estoy herida. Es distinto. El viejo amigo no discutió. Afuera, el hombre de la montaña apareció de nuevo, entrando rápido y cerrando la puerta tras él. No vienen solo por ella, dijo. Vienen por alguien más. El viejo amigo lo miró. ¿Por mí? Por lo que hiciste antes de irte, respondió el hombre de la montaña. Y por lo que ahora intentas corregir. El silencio cayó como una sentencia. Entonces esto no termina hoy, dijo la mujer. El hombre de la montaña la miró. No, dijo. Hoy empieza. Y mientras el bosque se tensaba alrededor de la cabaña, los tres entendieron lo mismo. Ya no se trataba de huir ni de esconderse, sino de decidir quiénes serían cuando el pasado dejara de tocar la puerta y entrara. La mujer se sentó con dificultad, apoyando los pies en el suelo frío. No estaba firme, pero estaba despierta. Y eso, para ella, ya era una victoria. El viejo amigo le colocó una manta sobre los hombros sin decir nada. Afuera, el bosque seguía tenso, como un animal conteniendo el aliento. El hombre de la montaña observó por la ventana un último instante. Las sombras se movían con intención, no al azar. Sabían que habían sido detectados. Y aún así, no se retiraban. No van a entrar a la fuerza, dijo. Quieren que salgamos. Entonces no les demos eso, respondió el viejo amigo. La mujer levantó la mirada hacia ambos. No soy el anzuelo, dijo, ni la excusa. El hombre de la montaña asintió lentamente. No, dijo, eres la razón. El silencio que siguió no fue incómodo, fue claro. Afuera, el viento volvió a soplar, llevando consigo ese silbido seco, repetido una vez más como una cuenta regresiva. El viejo amigo tomó aire. Cuando amanezca, dijo, ya no podrán moverse igual. El hombre de la montaña cargó el rifle y lo apoyó contra la pared. Y cuando amanezca, respondió, ya no podrán fingir que este lugar está vacío. La mujer cerró los ojos un segundo. No para huir.
para recordar quién era antes del camino, antes del golpe, antes del abandono. Cuando los abrió, su voz fue firme. Entonces resistimos. Afuera, la montaña escuchó. Y esta vez no guardó silencio. El amanecer llegó sin colores amables. No hubo dorados ni promesas en el cielo. Solo una luz gris que se filtró entre los árboles como un juicio silencioso. La montaña despertó tensa, consciente de que algo se resolvería antes de que el sol alcanzara su punto más alto. El hombre de la montaña llevaba horas despierto. No se movía mucho, pero no descansaba. Observaba, escuchaba. El bosque hablaba en detalles mínimos. Hojas desplazadas donde no debía haber viento, aves que no cantaban, un olor persistente a metal que no pertenecía a la tierra. Los hombres seguían allí. La mujer estaba sentada ahora, envuelta en mantas, con la espalda apoyada en la pared. El dolor no había desaparecido, pero había aprendido a colocarlo en un rincón de la mente. El viejo amigo le había ayudado a incorporarse con cuidado y luego se había apartado, respetando ese espacio frágil donde ella recuperaba control. Cuando amanece así, dijo el viejo amigo en voz baja, nadie toma buenas decisiones. Ellos ya las tomaron, respondió ella. Solo vienen a ejecutarlas. El hombre de la montaña giró la cabeza. No subestimes lo que creen tener derecho a hacer, dijo. Eso los vuelve descuidados. El viejo amigo asintió. Y peligrosos. El primer sonido llegó desde el este. No un silbido. Un golpe seco contra un tronco, deliberado. Una señal. El hombre de la montaña cerró los ojos un segundo, como si contara. Luego se enderezó. 2, dijo. Y el tercero se mueve por el norte. La mujer levantó la mirada. ¿Cómo lo sabes? Porque el bosque se inclina distinto cuando alguien no sabe caminarlo, respondió él. El viejo amigo tomó aire. Van a hablar primero, dijo. Siempre lo hacen. Como si hubiera sido una invocación, una voz surgió entre los árboles, clara, sin apuro. Sabemos que están ahí, dijo el hombre. No queremos problemas. El hombre de la montaña no respondió. No venimos por usted, continuó la voz. Venimos a cerrar un asunto pendiente. La mujer sintió que el estómago se le tensaba, pero no habló. Miró al hombre de la montaña. Él negó apenas con la cabeza. Aún no. La mujer añadió la voz. Solo queremos hablar con ella. El viejo amigo dejó escapar una risa seca. Siempre dicen lo mismo, murmuró. El hombre de la montaña dio un paso hacia la puerta y la abrió lo suficiente como para ser visto, no para ser alcanzado. La luz gris delineó su figura, firme, inmóvil. Aquí no hay asuntos pendientes, dijo. Solo caminos cerrados. Hubo un breve silencio. Luego, pasos. 2 figuras se movieron entre los árboles, manteniendo distancia. No se acercaban del todo. Querían medir. No haga esto más difícil, dijo uno de ellos. Esa mujer no es suya. El hombre de la montaña sostuvo la mirada hacia la nada visible. Nadie es de nadie, respondió. Y aquí no se recoge lo que se tira. La mujer escuchó cada palabra. Algo se acomodó dentro de ella. No era gratitud, era reconocimiento. Ella firmó, insistió la voz. Hay acuerdos. El viejo amigo dio un paso adelante, colocándose a la vista junto al hombre de la montaña. Los acuerdos se rompen cuando alguien sangra en el suelo, dijo. Y ustedes lo saben. El silencio que siguió fue distinto, más tenso. Uno de los hombres se movió, incómodo. Míralos, dijo la voz. El que huyó. Pensamos que no volverías. Yo tampoco, respondió el viejo amigo. Pero aquí estamos. La mujer se levantó despacio. El movimiento le arrancó un jadeo, pero no se detuvo. Caminó hasta quedar detrás del hombre de la montaña, visible entre la puerta entreabierta. No voy a volver con ustedes, dijo con voz firme. Uno de los hombres soltó una risa breve. No es una invitación, dijo. Es una corrección. El hombre de la montaña levantó el rifle apenas. No apuntó. Avisó. Un paso más, dijo. Y la montaña Decide. El viento sopló entonces, fuerte, levantando polvo y hojas. Uno de los hombres retrocedió instintivamente. El tercero apareció por el norte, tal como el hombre de la montaña había previsto. Ahora estaban los 3 visibles. Ninguno avanzaba. No vale la pena morir por ella, dijo uno, intentando otra vez. La mujer dio un paso adelante, saliendo parcialmente al umbral. No voy a morir por ustedes, respondió. Y eso es suficiente. El viejo amigo la miró, sorprendido. El hombre de la montaña no la detuvo. Escúchenme bien, dijo ella.
Me golpearon, me dejaron, me perdieron. Si vuelven a cruzar este bosque por mí, no será un trato, será una caza. El silencio se volvió espeso. Los hombres se miraron entre sí. No esperaban una voz así. No esperaban resistencia desde alguien a quien habían descartado. Esto no termina aquí, dijo uno de ellos. No respondió el hombre de la montaña. Aquí termina. El disparo no fue para herir, fue contra un árbol preciso, astillando la corteza a centímetros de la cabeza de uno de ellos. El eco retumbó por el bosque, profundo, definitivo. Las aves alzaron vuelo. Los hombres retrocedieron, primero despacio, luego más rápido. No corrieron, pero se fueron. Sabían cuando una amenaza dejaba de ser una negociación. La puerta se cerró. Dentro de la cabaña, el aire era otro. No tranquilo, pero limpio. La mujer se dejó caer sentada, exhausta. El viejo amigo se acercó de inmediato. Eso fue, empezó a decir. Necesario, terminó ella. El hombre de la montaña apoyó el rifle contra la pared y se pasó una mano por el rostro. No se irán lejos, dijo, pero hoy no volverán. Hoy basta, respondió el viejo amigo. La mujer respiró hondo. El dolor seguía ahí, pero algo más había ocupado su lugar. Certeza. Gracias, dijo finalmente. El hombre de la montaña la miró. No me agradezcas, respondió. Quédate. Ella asintió, entendiendo que no era una orden ni una promesa. Era una posibilidad. Afuera, la montaña recuperó su silencio habitual. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por ahora, el equilibrio había sido restaurado. Pero todos sabían lo mismo. Cuando el pasado es confrontado, nunca se va del todo. Solo cambia de forma. La noche volvió a caer, pero ya no era la misma. No traía sorpresa, ni miedo repentino. Traía consecuencias. El bosque, que durante el día había sido un escenario de tensión, ahora parecía observar desde la distancia, como si evaluara lo ocurrido. La mujer estaba recostada otra vez, no por debilidad, sino porque el cuerpo exigía su parte. El enfrentamiento, breve pero intenso, había drenado lo que le quedaba de energía. Aún así, no dormía. Miraba el techo de madera, siguiendo con la vista una grieta larga que parecía dividirlo en dos. El viejo amigo se sentó cerca de ella, con una taza de infusión humeante entre las manos. No la apuró. Había aprendido que algunas palabras solo aparecen cuando se les da espacio. Nunca pensé que hablaría así, dijo ella de pronto. No sabía que todavía podía. El viejo amigo la miró con atención. Las personas hablan distinto cuando dejan de pedir permiso, respondió. Ella esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. Yo pedí permiso toda mi vida, dijo, para existir, para quedarme, para no molestar. Y hoy no, le añadió él. Hoy no. El hombre de la montaña permanecía de pie cerca de la ventana, atento a cualquier movimiento. Pero ahora su postura era distinta. No esperaba un ataque inmediato, esperaba una decisión. Y las decisiones, lo sabía, no siempre venían del exterior. No van a volver esta noche, él dijo, sin girarse. Pero no se olvidarán. Nunca lo hacen, respondió el viejo amigo. El silencio se acomodó entre ellos como algo compartido. Afuera, el viento movía las ramas altas. Adentro, el fuego seguía vivo, constante, sin exagerar su presencia. La mujer respiró hondo. Si me quedo, dijo, no quiero ser un secreto. El hombre de la montaña se giró lentamente. Aquí no hay secretos, respondió. Solo elecciones. Entonces elijo quedarme, dijo ella. Pero no como alguien escondido. No como una deuda. El viejo amigo dejó la taza sobre la mesa. Eso implica que ellos no serán el único problema, dijo. El mundo existe más allá del bosque. Ella asintió. Ya lo sé, respondió. Pero también sé que no quiero volver a huir. El hombre de la montaña la observó largo rato. En su rostro no había duda, sino cálculo. No del peligro, sino del cambio. Mi vida ha sido esto, dijo, señalando la cabaña. Silencio. Distancia. Nadie dependiendo de mí. Hasta hoy, respondió ella. No lo dijo como reproche, lo dijo como verdad. El hombre de la montaña apretó los labios. No soy bueno quedándome, admitió. Soy bueno resistiendo. Yo también, dijo ella. Tal vez por eso sigo viva. El viejo amigo los miró a ambos, entendiendo algo que no necesitaba palabras. Si se quedan juntos, dijo, ellos volverán a intentar algo. No por ella, por orgullo. Que lo intenten, respondió el hombre de la montaña. El orgullo no camina bien en la montaña. La mujer cerró los ojos un momento.
Cuando los abrió, su voz fue más baja, pero firme. «¿Y tú?», dijo, mirando al viejo amigo. «¿Te vas a ir otra vez?». El viejo amigo tardó en responder. Caminó hasta la ventana y miró el bosque oscuro. «No esta vez», dijo. «No hasta que termine lo que empecé». «¿Y después?», preguntó ella. Él sonrió con cansancio. «Después veremos si merezco irme». La noche avanzó lenta. No hubo más señales. No hubo más silbidos. Solo el sonido del fuego y la respiración acompasada de la mujer, que finalmente cayó en un sueño profundo, sin sobresaltos. El hombre de la montaña se sentó por primera vez en horas. Apoyó los codos en las rodillas y dejó que el peso del día lo alcanzara. «Pude haberlos matado», dijo, sin emoción. «Y no lo hice». El viejo amigo lo miró. «Porque no era el final que necesitabas». No lo admitió. «Pero tampoco sé cuál es». El viejo amigo asintió. «Eso viene después». El amanecer empezó a insinuarse en el horizonte, apenas una línea pálida entre los árboles. La montaña, una vez más, había permitido que la noche pasara sin cobrar más de lo debido. Antes de que la luz entrara del todo, la mujer murmuró algo en sueños. No era un nombre, no era un ruego. Era una frase incompleta, como si ensayara una idea nueva. El hombre de la montaña la escuchó y, sin darse cuenta, sonrió apenas, porque entendió que la verdadera decisión no había sido enfrentarse a los hombres, ni disparar, ni cerrar el camino. La verdadera decisión había sido permitir que alguien se quedara. Y eso, para él, era más peligroso que cualquier arma. El amanecer entró en la cabaña sin pedir permiso, suave, casi respetuoso. La luz se filtró entre las rendijas de la madera y cayó sobre el rostro de la mujer, que despertó lentamente, como si el cuerpo aún dudara de la calma. Abrió los ojos y, por primera vez desde el camino, no sintió urgencia. El dolor seguía ahí, pero ya no mandaba. El hombre de la montaña estaba despierto, sentado cerca de la puerta, afilando un cuchillo más por costumbre que por necesidad. El viejo amigo dormía apoyado contra la pared, el sombrero cubriéndole parcialmente el rostro. La escena era simple, y por eso mismo, poderosa. La mujer se incorporó despacio. Nadie la detuvo. «Buenos días», dijo con voz baja, probando la palabra como algo nuevo. El hombre de la montaña levantó la vista. «¿Sigues aquí?», él respondió. «Sí», dijo ella. «Y tú también». Él asintió, aceptando el hecho como quien acepta el clima. Sin adornos, sin resistencia. Afuera, el bosque estaba quieto. No expectante, solo presente. Los rastros de los hombres ya no eran visibles desde la cabaña, como si la montaña hubiera decidido borrarlos. No por misericordia, sino porque ya no eran importantes. El viejo amigo despertó poco después. Miró alrededor, ubicándose, y al ver a la mujer sentada, erguida, algo se relajó en su expresión. «Te ves distinta», dijo. No respondió ella. «Me siento distinta». Se levantó con cuidado y caminó hasta la mesa. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Cada movimiento era una afirmación silenciosa. «Voy a irme hoy», dijo el viejo amigo de pronto. El hombre de la montaña lo miró. «¿Tan pronto? Es lo que debo hacer», respondió. «Si me quedo, el peligro se queda conmigo». La mujer lo observó con atención. «¿Y si no te vas?», preguntó. «¿Qué pasaría?». El viejo amigo sonrió con tristeza. Entonces el pasado seguiría sentado en esta mesa. El hombre de la montaña entendió. No discutió. «¿Sabes el camino?», dijo. «Siempre lo supe», respondió el viejo amigo. Solo necesitaba valor para volver a usarlo. Se colocó el abrigo y tomó su sombrero. Antes de salir, se detuvo frente a la mujer. «No dejes que nadie vuelva a decidir por ti», dijo. «No lo haré», respondió ella. Luego miró al hombre de la montaña. «Cuida lo que elegiste», le añadió. El hombre de la montaña asintió. No con solemnidad, con compromiso. El viejo amigo salió de la cabaña y se internó en el bosque sin mirar atrás. Sus pasos no fueron seguidos. ¿No hacía falta? La mujer se acercó a la puerta y miró el claro vacío. «¿Crees que volverán?», preguntó. «Tal vez», respondió el hombre de la montaña. «Pero no hoy, y no de la misma forma». Ella respiró hondo. «Yo tampoco volveré a ser la misma». Él la miró. «Eso es bueno». Pasaron los días. Lentamente, sin sobresaltos. La mujer sanó con el ritmo que el cuerpo permitió. Ayudó en lo que pudo. Aprendió los nombres del bosque, los sonidos que no eran amenaza, los silencios que no significaban abandono.
Nadie volvió por ella. Y una mañana, mientras el sol se alzaba entre los árboles, la mujer se detuvo en el mismo camino donde había sido dejada en la tierra. Miró el suelo, no con miedo, con cierre. El hombre de la montaña la observó desde la distancia sin intervenir. Ella regresó a la cabaña y dijo, simplemente, «Ya no me pertenece». Él asintió. Y así, sin promesas exageradas ni finales perfectos, la vida siguió. No como había sido planeada, sino como había sido elegida. Porque a veces, lo que nos salva no es quien nos recoge del suelo, sino quien decide no volver a dejarnos ahí. La dejaron ahí como si no fuera humana. Golpeada, sin fuerzas, con la tierra pegada a la piel y la noche cayendo encima. No gritó, no pidió ayuda, porque ya había aprendido que nadie escucha a quien no importa. El carruaje se fue, el camino quedó vacío, y justo cuando el frío empezó a ganar, una sombra apareció entre los árboles. No era un salvador, era un hombre que llevaba años evitando a las personas, y que, esa noche, iba a cometer el error de su vida.